Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Vicencio Hernández con la matrícula BNL092942. A continuación les voy a mostrar mi proyecto integrador de la materia programación con el objetivo de comprobar la relevancia de utilizar los algoritmos de ordenamiento y los algoritmos recursivos para tener el resultado más apropiado en la solución de un problema. La primera pregunta es definir qué es una función. En programación, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica o un conjunto de tareas relacionadas. Las funciones son una herramienta fundamental en la programación porque permite dividir un programa en partes más pequeñas y manejables. Esto, ¿verdad?, hace que el código sea más legible, fácil de mantener y reutilizable. En lugar de repetir el mismo código en múltiples lugares, se puede encapsular en una función y llamarla desde diferentes partes del programa cuando sea necesario. Para definir una función en la mayoría de los lenguajes de programación se suele seguir esta estructura: el tipo de retorno, el nombre de la función, argumento 1 y argumento 2. El tipo de retorno es el tipo de datos que la función devuelve como resultado, como un número entero, una cadena de texto o un valor booleano, etc. Si la función no devuelve nada, se usa el tipo de void o ninguno. El nombre de la función es el nombre que identifica la función y se utiliza para llamarla desde otras partes del programa. El argumento 1, argumento 2 son los datos de entrada que la función puede recibir para trabajar. Pueden ser opcionales y pueden haber diferentes cantidades de argumentos. Luego esta función puede ser llamada desde otro lugar del programa pasando los argumentos correspondientes. Así es como las funciones ayudan a hacer que el código sea más modular, organizado y eficiente en la programación. La siguiente pregunta es: ¿cómo se realiza el paso de parámetros de una función? El paso de parámetros de una función es la forma en que se envían datos o valores desde el código que llama la función hacia el código de la función. Existen diferentes maneras de pasar parámetros a una función y esto puede variar dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando. A continuación, te presento algunas de las formas más comunes. El paso número 1 es paso por valor o es paso por copia. En este método el valor del argumento se copia en una variable local dentro de la función. Cualquier modificación realizada a la variable dentro de la función no afectará a la variable original fuera de ella. Este método es más común y se utiliza en muchos lenguajes de programación. El siguiente paso es paso por referencia. En este método, en lugar de copiar el valor del argumento, se pasa a la referencia. En ejemplo, es la dirección de memoria del argumento a la función. Esto significa que cualquier modificación realizada a la variable dentro de la función afectará directamente a la variable original fuera de ella. No todos los lenguajes de programación admiten el paso por referencia. El siguiente paso es el paso por puntero. Este es similar al paso por referencia, pero en lugar de pasar la referencia directa, se pasa un puntero que apunta a la dirección de memoria de la variable. Esto se utiliza en lenguajes que no admiten el paso por referencia. Es importante tener en cuenta que el paso de parámetros puede variar según el lenguaje de la programación y las convenciones utilizadas de cada caso. Es recomendable familiarizarse con la forma en que se realizan los pasos de parámetros en el lenguaje específico que estés utilizando para recibir código claro y funcional. La siguiente pregunta es: ¿qué es recursividad y en qué casos consideras que se pueden utilizar? Menciona al menos 2 casos. La recursividad es un concepto de programación donde una función se llama a sí misma, ya sea directa o indirectamente, para resolver un problema.
es como un bucle que se repite, pero en lugar de usar iteraciones, la función se llama a sí misma hasta que alcanza un caso base que detiene la recursión. La recursividad es una técnica poderosa que se puede utilizar en diversas situaciones donde el problema puede dividirse en instancias más pequeñas y similares. El primer ejemplo es en cálculos matemáticos complejos. Muchos problemas matemáticos y algoritmos se pueden expresar de manera más clara y concisa utilizando recursividad. Por ejemplo, el cálculo de números factoriales o números de Fibonacci es un buen candidato para la recursividad. El siguiente ejemplo es estructuras de datos recursivas. Las estructuras de datos recursivas como árboles y listas enlazadas pueden manipularse eficientemente mediante técnicas recursivas. En muchos casos, los algoritmos de búsqueda, inserción y eliminación se pueden implementar de manera más clara y concisa utilizando la recursividad. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de ordenamiento utilizarías para resolver el siguiente caso práctico? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí habla de un caso que se trata. Esta persona se llama Melissa, trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones. Un día el director de la empresa le solicita una lista completa de los empleados para identificar la antigüedad de cada uno de ellos para ver la posibilidad de un aumento. La lista debe estar ordenada desde el trabajador con más antigüedad al que recientemente ingresó a la empresa, y dicha información debe estar lista lo más pronto posible. Bueno, en el caso de Melissa, donde necesita ordenar la lista de empleados por antigüedad, una opción adecuada sería utilizar el algoritmo del ordenamiento. Este se llama Merge Sort, ordenamiento por mezcla. La justificación es la primera, es eficiencia. Merge Sort es un algoritmo eficiente con una complejidad del tiempo de O-long, en el peor caso, lo que significa que su desempeño es bastante bueno incluso para las listas largas de empleados. En términos de tiempo de ejecución, es más rápido que algoritmos como Bubble Sort o Selection Sort, especialmente para grandes conjuntos de datos. La segunda es estabilidad. Merge Sort es un algoritmo estable, lo que significa que si hay dos empleados con la misma antigüedad, su orden relativo se mantendrá después de la ordenación. Esto es importante para garantizar que el resultado sea preciso y coherente. La tercera es escalabilidad. En esta es el rendimiento de Merge Sort no se ve afectado por la distribución inicial de los datos, lo que hace adecuado para un escenario en el que no se sostiene información sobre la distribución de antigüedad de los empleados. Funciona bien en la mayoría de los casos, independientemente del estado inicial de la lista. La 4 es combinación. Merge Sort es especialmente útil para cuando se necesita combinar o unir listas ordenadas, lo que es una ventaja en este caso, ya que Melissa tiene que obtener una lista ordenada de todos los empleados. El proceso de Merge Sort implica dividir la lista original en mitades más pequeñas, ordenar cada mitad por separado y luego combinarlas en una única lista ordenada. Es un algoritmo confiable y relativamente fácil de implementar. Es importante mencionar que la elección del algoritmo de ordenamiento también puede depender del lenguaje de la programación utilizando, ya que algunos lenguajes proporcionan funciones de ordenamiento integradas que pueden ser eficientes para tareas como esta. Sin embargo, si necesitas implementar el algoritmo de ordenamiento tú mismo, Merge Sort es una excelente opción para este caso. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Esto es todo y muchas gracias.